Yo quisiera terminar diciendo que Irán en este momento está en una situación bien compleja porque además de tener un tremendo bloqueo económico y una amenaza militar permanente y mirando los puñales traidores de las monarquías feudales primitivas, retrógrada, obsoleta y arcaica de Arabia Saudita, de Bahrein, de los Emiratos, que están siempre preocupados, ¿no?, de cómo atacar a Irán. Una Arabia Saudita que fue capaz de gastar 300.000 millones de dólares para financiar al Daesh y todo el terrorismo en Medio Oriente. Es una cuestión espantosa si lo miramos nosotros del el tremendo enemigo que tenemos encima. Y digo tenemos porque yo me siento absolutamente muy cercano a Irán, me siento muy cercano al Frente de la Resistencia. Y creo que desde acá en América Latina siempre uno puede aportar, aunque sea un granito de arena, ¿no? Pero sueño y pienso además que la misma dialéctica de la situación que se está dando en Medio Oriente va a hacer que aquellos movimientos palestinos que están de capa caída, digo de capa caída en el sentido que han perdido fuerza, como el mismo Frente Popular de Acción de Palestina, ¿no? El Frente Democrático y tantos grupos palestinos que están en una situación diferente a la que tuvieron en, por ejemplo, la década de los 70. Entonces, yo me imagino que esta gente, nuestros hermanos, nuestros camaradas, nuestros compañeros de lucha en la resistencia palestina, en la resistencia libanesa, la yemení, etcétera, es hora de una unidad revolucionaria acompañado, obviamente, y no tengo la menor duda que Irán va a estar ahí adelante, va a estar apoyando. En este momento en que el imperialismo está colocando principalmente a la causa palestina en un jaque muy peligroso, con una dirección que administra la ocupación, que escuchar el discurso de Abbas en las Naciones Unidas fue vergonzoso, absolutamente sin ninguna dignidad, ninguna especie, repitiendo exactamente lo que ha repetido siempre, mientras aún en la práctica real de los hechos no ha terminado con los acuerdos de seguridad con la entidad sionista, donde aún tiene reservas en integrarse al Frente de la Resistencia, porque tiene y espera que Estados Unidos, la entidad infanticida sionista y la hipócrita Europa les dé algún apoyo alguna vez y les dé una migaja de libertad, entregándole el 22% de la Palestina histórica y dejando en manos del Estado infanticida el 78% restante. Eso no lo acepta nadie el pueblo palestino, lo acepta solamente la Autoridad Nacional Palestina, que diría yo de autoridad no tiene absolutamente nada de ninguna especie, porque no tiene libertad ni siquiera para salir de un barrio a otro, porque tiene que pedirle permiso al último de los soldados fascistas de ocupación. Entonces, en todo ese contexto, el ejemplo que ha dado, por ejemplo, Hezbollah al pueblo árabe en general, lo que ha hecho el Yemen, Ansar Allah, que han sido casi invisibilizados, al menos en América Latina, donde no se habla de esta agresión, donde las hipócritas Naciones Unidas ven cómo se bombardea la población civil en Gaza, donde se bombardea la población civil en Yemen, donde se asesina a diario en Siria, y la Nación Unida no se manifiesta. Entonces, ante tremendo monstruo de conspiración, de hipocresía, de mentira, de desidia, de vergüenza para la especie humana, entonces el internacionalismo que presenta Irán, la alternativa que presenta Irán de apoyo a los pueblos resistentes en el mundo árabe y en América Latina, y también no nos olvidemos el apoyo que hace Irán a los países africanos. Entonces, en definitiva, nosotros estamos asistiendo a un momento terriblemente crítico de la especie humana, porque el imperio que ya ve que cada día, y no hemos olvidado mucho en esta tertulia, ¿no? Pero cada día Rusia, China e Irán, cada día que pasa le colocan un clavo más al ataúd del imperialismo. Entonces, en este momento, nosotros podríamos decir, no, Rusia es un sistema capitalista, no, China es un sistema capitalista avanzado. Si no fuera por Rusia, China e Irán, el mundo ya estaría completamente en manos
del imperialismo y todos los secuaces que gobiernan Europa. Entonces, de repente tenemos que ser menos absolutistas y esa izquierda que de repente se hace dogmática, se hace rígida, dura, y que si no se profesa 100% lo que él cree, entonces el otro o no es enemigo o lo mantiene al lado en stand-by. Entonces hay que entender que hoy en día absolutamente en la primera línea de batalla, en la primera línea de fuego, está Cuba, Venezuela, Irán, está Yemen, está Rusia, China, Corea, pero el imperialismo inteligentemente trata de comérselos a cada uno en forma parcial y aislada. Entonces, hoy más que nunca se hace absolutamente necesario que las fuerzas, y aquí lo digo es pensando en la resistencia palestina tiene que reorganizarse, tiene que reforzarse, tiene que especializarse y tiene que ser dadivosa en su entrega. Yo creo que ni Irán, ni Hashad al-Shaabi, ni Siria, ni Hezbollah le van a negar todo el apoyo que necesiten material para que la resistencia crezca, pero desde el interior del frente de la resistencia. Entonces, quiero, para decir esto, que también me sumo mucho a lo que decía nuestro buen amigo Garzón, ¿no, Aníbal? Cuando decía el del aspecto religioso, que no nos podemos quedar anclados ahí. No nos podemos quedar anclados ahí. Ya hablábamos nosotros anteriormente de grandes revolucionarios que hay en la historia, ¿no? El padre Camilo Enrique, el padre Camilo Torres, digo, perdón, que deja la sotana para combatir, y tantos religiosos que combaten. Si hoy en día no es privativo de nadie la revolución, el marxista debe entender que si el materialismo dialéctico e histórico son evolutivos, pues bien, tiene que evolucionar y no quedarse con las ideas que había en el año 1848, porque el mundo ha cambiado. Hoy en día el mundo no es el mismo de aquellos años. Hoy en día el imperialismo aprendió y aprendió mucho. Sabe colocar parachoques sociales en cada uno de los países. Te maneja las explosiones sociales y las luchas de clase, sabiendo cómo enredar al pueblo, metiéndolos en crédito, todo para que crea que ha cambiado su situación y que está mejor. Entonces, sabe mucho el imperialismo, sabe quizás más que nosotros, nos conoce mejor que nadie. Han creado el Centro de Altos Estudios Marxista que se llama el CAEM, que trabaja junto con la Escuela de las Américas, donde le enseñan marxismo a los que posteriormente viajan a América Latina, África y Medio Oriente a infiltrar partidos de izquierda, a dividirlos, y de repente vamos a ver marxistas despistados, absolutamente despistados, marxistas que caen en la línea roja fina entre la traición, ¿ah? Cuando se suben a los tanques norteamericanos en la invasión a Irak, cuando se entrenan en las bases militares norteamericanas en Medio Oriente para agredir a Irán. Y perdona, Shema, porque te veo con unas ganas locas de cortarme. Entonces, realmente les pido perdón, disculpa por haberme extendido, pero creo que necesitamos, y aquí enviar nosotros, aunque sea desde el tercer mundo, el mensaje a los pueblos resistentes de que tiene que haber un solo frente de resistencia y no varios ladrillos chiquititos. De repente necesitamos tener un perrito grande gritando.